Pueden sentarse, hermanos. Ponga su celular en silencio o apáguelo si no lo usa y abróchese los cinturones. La palabra de Dios nos enseña que el profeta Jeremías fue llamado por Dios desde antes de que él naciese. Y es que Dios sabe llamar. Algunos los llama después de su nacimiento. Y así de manera significativa, de alguna u otra forma, Dios llama. Y hay que saber responder. Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Se dice que él, los mensajes que el Señor le daba, quebrantaban su corazón. Y es que esos mensajes, cuando el portador de la palabra de Dios se quebranta, los que desconocen la palabra de Dios o el que la conoce pero no ha experimentado eso, piensa que el portador de la palabra de Dios está mal, pero no es así. Es que el Espíritu Santo pone en cada corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él es el que quebranta el corazón de aquel que está usando para predicar, para hablar a su pueblo, porque muchas veces no respondemos. Jeremías se dice de que él no ganó ni un alma para Cristo, porque el pueblo no lo escuchó, no le creyó. Él fue acusado injustamente, maltratado, lo veían como un espía, como un enemigo. Como hombre que él es o era, él quiso dejar el ministerio, él quiso callar. Porque, hermanos, cuando el hombre no responde, o a veces humanamente viendo uno las circunstancias y no viendo uno resultados, a veces uno piensa, bueno, Señor, estoy de más predicando, hablando, trabajando para ti, y la gente no se escucha, la gente no entiende, voy a dejar esto. Y sin ver resultados, pero el Señor no lo permitió, porque dentro de él dice la palabra de Dios que había algo que lo quemaba. Quiso callar, pero no pudo y tuvo que continuar. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Él no quiso o nunca pensó. Puedo entender a través de las escrituras que al dejarse de Dios, no, se quiso sentar o quizás irse para otro pueblo a predicar la palabra de Dios, en donde el pueblo lo escuchara, hermanos. Pero nosotros como portadores de la palabra de Dios nos corresponde hablar lo que Dios pone en nuestro corazón, en nuestros labios. El resultado es de Dios. El pueblo lo que tiene que hacer es obedecer el mensaje o rechazarlo. Una de dos. Y dice aquí la palabra de Dios. Dice, me acordaba de ti cuando eras joven, cuando me buscabas. En otras palabras, lo que puedo entender, el Señor le está hablando a los que le adoraban de que eso era en el pasado, pero ahora en ese presente la situación no era así, porque habían caído en el pecado de la apostasía. Y es ahí, hermanos, en donde hoy lastimosamente muchos han caído. Pido disculpas porque se me había olvidado dar el tema de este mensaje. Y el mensaje de esta hora es, ¿cuál es tu evangelio? El evangelio, hermanos,
no es precisamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso se conoce como los evangelios sinópticos, narrando la vida de Cristo. Pero el evangelio es en sí toda la bendita palabra de Dios, que se conoce como las buenas nuevas de salvación. Y el evangelio es poder de Dios. Cuando Cristo le dijo a los apóstoles, y predicar el evangelio, no solamente se iban a enfocar en los libros antes mencionados, sino que así como ellos y nosotros tenemos que predicar lo que el Espíritu Santo nos diga, sea desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo importante es hablar palabra de Dios. Entonces, el Señor le estaba recordando la vivencia que habían tenido ellos, pero su situación actual no era de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y así pasa, hermanos, que cuántos de nosotros nos jactamos diciendo: cuando yo era joven hacía esto. El joven dice: cuando yo era niño el Señor me usaba en la alabanza. Recuerdo cuando iba a las clases bíblicas. Y así sucesivamente va pasando cada etapa de la vida del ser humano, narrando las vivencias, los tiempos pasados. Y hermanos, es bueno recordar, pero lo importante es vivir el presente. Y el presente es Cristo, el pasado es Cristo, el futuro es Cristo. Poder de Dios. La apostasía es negar la fe, hermanos. La apostasía es algo en el cual dice la palabra de Dios: vendrán muchos apostatores, muchos que se burlarán de la fe, engañando, si fuese posible, a los escogidos. Demonios que prohibirán casarse, abstenerse de los sagrados, de ciertos alimentos y cosas por el estilo. Y el que no conoce palabra de Dios fácilmente se deja enredar por ello. Vamos aquí al primer libro de Samuel, capítulo 15. Y tenemos un caso que la mayoría de nosotros, los que tenemos tiempo en el evangelio, por la gracia de Dios, conocemos. Saúl desobedece y es desechado. Comenzando desde el versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungieses por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, para que esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que me hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y el versículo 6 dice: y dijo Saúl a los ceneseos: id, apartaos y salid de entre los de Amalec,
para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Hermanos, el Señor le dio una orden a Saúl, y las órdenes de Dios hay que obedecerlas. Saúl sabía que tenía que destruir, matar aún a los niños. Y es que el Señor conoce el futuro, pero el hombre a veces quiere ser más bueno que Dios. El hombre posiblemente pensó, pero ¿para qué vamos a matar a los niños? ¿Para qué vamos a matar a las vacas, las ovejas? Y obedeció de manera parcial, no de manera total. Y sigue diciendo las Sagradas Escrituras, versículo 8, voy saltando algunos por el factor tiempo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El hombre le falló a Dios. Siendo el rey de esa nación, le falló al Señor. Porque el hombre ciertamente valora lo que tiene a sus ojos enfrente. Pero el Señor mira lo que el hombre no mira. Y si el Señor dijo que lo matara, había que matarlo. Y toma a Amalec y lo deja vivo, cuando era el principal que había que darle muerte, porque se había levantado contra Jehová Amalec, había hecho cosas abominables, y eso el Señor, como no se arrepintió, el Señor dijo: muerte sobre él. Entonces, sigue diciendo: y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Saúl, aparte de haber desobedecido a Dios, le entró lo que a muchos de nosotros nos pasa, el espíritu de la soberbia, porque él mismo se mandó a hacer un monumento, como diciendo: aquí yo soy el bueno. Iba este varón de pecado en pecado, y eso al Señor no le agradó. Cuando el hombre, hermanos, deja de escuchar la voz de Dios, su mente, hermanos, se turba, se confunde, el corazón se turba, hermanos, porque ya el Espíritu de Dios no está en él.
Y así, hermanos, es un gran problema. Que uno conociendo al Señor, caiga uno en desobediencia. En lugar uno de aceptar el error de donde uno ha caído, entre la soberbia y el orgullo, el hombre se pone sordo, necio. Por eso es muy difícil que alguien que ha conocido de la palabra de Dios y volverle uno a hablar de la palabra para que vuelva. Es más difícil tratar con él que tratar con una vida que no ha conocido al Señor. Pero con el poder del Espíritu Santo se quebranta todo yugo, por más atado que lo tenga el diablo. Poder de Dios. Alabado eres, Señor Jesús. Y sigue diciendo: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese qué cosa dijo Saúl. Y dice Samuel, entonces dijo: pues qué ha habido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo de mis oídos. Saúl, hermanos, pensaba que estaba bien. Dijo: he cumplido delante de Jehová. El hombre, una de dos, como decimos, se hacía de la vista gorda o estaba de plano ciego. Ya el hombre fuera del camino de Dios se pone ciego, anda en tinieblas, pero él creía estar en lo correcto. Entonces Samuel empieza a escuchar a las vacas bramar, a los animales, los chivos, todo. Y bueno, ¿y qué cosa es aquello? No, pues mira, me traje los chivos, las cabras, las vacas. Pues ¿cómo lo vamos a dejar? ¿Lo vamos a matar nada más así? Esto puede servir, hay que haber pensado los soldados. Esto sirve para las carnitas. Esto para la fiestecita. Esto está muy bonito. ¿Cómo que lo vamos a echar a perder? No, para acá. Hermanos, el hombre quiere sacar utilidad pensando en sí mismo. Y el Señor cuando dice: déjalo, suéltalo. Y cuántas cosas así mismo, hermanos, el Señor nos está diciendo: suelta lo que no te conviene. Deja eso. Y nosotros vemos las cosas, no una vaca. No, pues se ve bonita, dice uno, el hombre. La dama dice: no, pues se ve bien. Jehová conoce los corazones. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin son caminos de muerte. Poder de Dios. Sigue diciendo: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte que Jehová me ha dicho esa noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová,
sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Vamos acá al iPad para ubicarnos un poco mejor. Usted siga adorando al Señor, hermanos. Si el predicador calla, el pueblo no debe callar. Vamos acá al versículo. Dice, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Sabemos que este varón, más adelante, el capítulo 28, había consultado a la hechicera de Endor y le fue mal. Le fue mal porque él mismo, por mandato de Dios, había expulsado a todos los adivinos, los hechiceros, los encantadores de esa tierra, y después va y la consulta. Y un espíritu, el diablo, se hizo pasar por Samuel y le reveló ciertas cosas, pero primero salió de la boca de Saúl, porque la bruja le preguntó: ¿a quién quieres que te traiga? Y él le dijo: a Samuel. Asimismo, hermanos, la hechicería está estrictamente prohibido de parte de Dios. Todo lo que tenga que ver con símbolos satánicos es hechicería. Y algunos cargan ciertos amuletos, ciertas cosas en sus carros para que los proteja de la mala suerte. Mentira del diablo, esas son ataduras. Y hoy el Señor dice: he venido a romper ataduras. He venido a dar vida donde estaban las cosas muertas. He venido a levantar y he venido a enderezar troncos torcidos. Poder de Dios. Si usted está practicando y esperando ganarse la lotería, deje eso ya. El Hijo de Dios no debe de jugar a los juegos de azar. No debe ni de apostar. ¿A quién le vas? ¿Al Chivas o a la América? Nada de eso. Purificaos, dice el Señor. Estoy cansado de tantas cosas, abominaciones que haces allá afuera y te presentas aquí. Has manchado mi altar. Quiero obediencia, no sacrificios. No estamos buscando a la bruja, ni la buscaremos. Pero me llama la atención que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y hay mucha rebeldía, hermanos. Hay mucha rebeldía dentro del pueblo de Dios. El Señor le pesó haber puesto a Saúl como rey, y el Señor en cierta manera le pesa haber puesto a ciertos hombres que le ha dado su confianza. Pero todavía hay tiempo
para que nos enderecemos, para que nos consagremos y reconozcamos de dónde o en dónde hemos fallado y nos enderecemos antes de que sea demasiado tarde. El Evangelio de Cristo es puro, es santo, y algunos tienen las cosas de Dios como nada, como muy en poco, pero el Evangelio de Cristo es único. Por esa razón algunos tristemente han caído en la apostasía. Poder de Dios. Tiene que sacar el hombre dentro de su corazón esa rebeldía, que nada quiere hacer para la obra de Dios, nada quiere hacer o muy poco. Entonces esa rebeldía se compara o es como la adivinación, como la hechicería. Y nosotros como hijos de Dios nos duele ver a aquellos que están al servicio del diablo, aquellos que están tomando, haciendo cuantas cosas, porque también nosotros éramos unos de ellos, pero por la gracia de Dios hoy estamos aquí y tenemos que orar y salir a hablarles de la palabra de Dios. De lo contrario, hay rebeldía en nosotros que no queremos hacer nada o muy poco. No se necesita precisamente como Saúl ir a ver a la hechicera. Si hay rebeldía, estamos igual. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahí está. Yo no me lo estoy inventando. Sigue diciendo, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Nosotros decimos que amamos a Dios, hermanos, y ni nosotros no la creemos. Dios no anda compitiendo con nadie. Nosotros decimos, yo le doy el primer lugar a Dios. No, hermano, eso está mal dicho. A Dios se le da todo o nada. O eres caliente en el espíritu o frío. O eres o no eres. O estamos adentro o estamos afuera. Pero defínete ya. Traza tu línea. No te engañes a ti mismo. Poder de Dios. Los siguientes versículos, Saúl quiso limpiar su reputación y le pidió a Samuel que le permitiese ir a adorar al Señor para que el pueblo viera que adoraba a Dios. Asimismo nosotros, hermanos, ¿cuántos de nosotros le decimos o hacemos cosas y no reconocemos que estamos mal? Mira, no puedo dirigir el devocional. No puedo ahora, después. Nadie te vio, solo, pero el Señor lo ve. Pues para que vean que yo estoy bien, yo lo dirijo. Estamos jugando con la misericordia de Dios. No hemos nosotros entendido que el lugar es santo. Que la casa de Dios es santa y se respeta. ¿Hasta cuándo vamos a aprender, hermanos, que desde el momento que nosotros entramos a este hermoso lugar, reverencia absoluta? Es más, desde el estacionamiento. Una de las cosas que yo hago, borro todas las basura que llega a mi celular en el spam. Y nosotros descuidamos ciertos detalles y jalamos basura en el templo, cuando yo sé que no es su intención de usted. Pero el Señor nos da sabiduría para que dice, despójate,
Porque en el celular, si no lo sabemos utilizar, ahí el diablo lo está dominando. Y no sientes la presencia de Dios. Si no sabemos controlar el celular, hermanos, muchos se van a ir al infierno. Porque se ha convertido ya en una atadura. Ya no se lee la Biblia como se debería de leer. Ya no se ora como se debe de orar. Y ahí les va. Voy a esperar un momentito. Esperar un momentito. ¿Saben qué? Lo que no esperábamos sucedió. Ha marcado un antes y un después. Llegó sin invitarlo y no se quiere largar. El señor COVID. Ha afectado la economía. Ha afectado el comercio. Ha afectado a las familias. Al mundo entero. De manera general y de manera particular. Casi a todos. Gloria a Dios por lo que no nos ha tocado nada. Bendito sea el Señor. Pero estamos exentos. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos y amigos que de alguna manera la misericordia de Dios los libró de la muerte, aunque fueron infectados por ese virus. Usted está vivo. Y algunos, gracias a Dios, que dice, bueno, yo no necesité vacuna. Bueno, a lo que voy, hermanos, es de que usted, gracias a Dios, está sano de eso y muchas enfermedades más. Pero tristemente, hermanos, muchos se han enfermado no del COVID, sino durante el COVID y no quieren sanar. ¿De qué enfermedad me hablas? Se dejaron inyectar de la vacuna de la frialdad espiritual. ¿Dónde está mi pueblo los días miércoles que no se quieren congregar? ¿Dónde? ¿Acaso tiene más importancia el culto del viernes? ¿Acaso tiene más importancia el culto del domingo? ¿Acaso tiene más importancia cualquier otro día de la semana para aquellos que se congregan martes, jueves? No sé. Y muchos están en la rebeldía. Yo no voy porque pues como que no tiene tanta importancia. Total, predica el hermano Heriberto. No, hermanos, no me siento mal, me siento triste. Y esa tristeza no viene de mí, es de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de cada culto. Si el pastor, vamos a pensar así, o vamos a ponerlo así, aunque sé que no va a ser así. Si el pastor no llegase a regularizar el culto como era antes, ¿acaso usted va a seguir en su rebeldía de no venir los días miércoles? ¿Acaso usted cree que a Dios le agrada que usted se quede allá en casa? Le dije que se abrocharan los cinturones y no me ando con indirectas. Soy directos y le amo en el amor de Cristo. Porque el que ama a su hermano lo corrige. Y tal parece que ustedes no se piensan levantar. Están en esa rebeldía de que no voy, y que no voy, y que no voy, y que no voy. Si el pastor regulariza los cultos, lo que voy a pensar, me perdona,
o lo que el Señor pone en mi pensamiento es que usted vendrá por compromiso. Y a la casa de Dios no se viene por compromiso, se viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Poder de Dios. ¿Cuál es tu evangelio? ¿Que no te congregues? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que llama, no dejando de congregarnos como algunos tienen ya por costumbre. Yo sé que hay veces que no se puede venir a los cultos, yo lo entiendo. Soy humano igual que ustedes, pero después se repite que no puedo. No fui el miércoles, no fui el viernes. Y te vas, no te das cuenta que te estás enfriando y te estás perdiendo. Haces cosas para el Señor allá afuera o aquí adentro, sacrificios. Son sacrificios. El Señor quiere obediencia. El Señor quiere que nos acerquemos, que nos consagremos, que le busquemos. Lastimosamente, esto no se da solamente aquí en Misión Evangélica, se da, hermanos, en todo el mundo. No estábamos así, hermanos. Tenemos que despertar, despierta, despierta, despierta y llénate de poder. Hay que sacudirse el polvo, hermano, y buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Acaso creen que si yo les digo a ustedes, está bien, hermano, no se vengan los miércoles, si no el domingo, total, así? Tengo que dar cuentas a Dios. Mi responsabilidad es agradar y obedecer a Dios. Después a los hombres, a la iglesia. Pero es ante Dios. Yo no sé qué va a hacer usted, pero el Señor espera que usted se congregue. Como nos jactamos o nos entristecemos o decimos durante la pandemia, se han cerrado muchas iglesias. Sí. Eso es triste. Pero también es triste ver las bancas vacías. El Señor esperando a su pueblo que le venga a adorar y las bancas vacías. Yo digo, Señor, tal parece que yo me quedé porque no hay ninguno de mis hermanos. Vamos para medio año que usted se puede congregar los días miércoles y está en la rebeldía. Ni señal de vida se ve. Pero confiamos en el Espíritu Santo que en esta hora lo va a sacudir, Padre, quebrantando corazones y limpiando conciencias. Pídale perdón por su rebeldía ante Dios. Yo sé que nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, no a todos tenemos quizás esa gracia para decir, bueno, cómo me gusta cómo predica el hermano. No busco yo eso. Pero si usted está buscando, se está dejando dirigir porque predica a fulano, vengo. Y si no predica a fulano, no vengo. Hermano, estás en un gravísimo error. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mientras esté hablando palabra de Dios, así sea un niño, quien sea, mientras sea palabra de Dios, hay que escuchar y obedecer. Pero no, estamos dejándonos guiar por la mirada. Y esto no debe de ser así. Tienes que sanar ya de esa enfermedad que agarraste durante el COVID.
peor estás que si tuvieras el COVID, porque el COVID son unos días. Una vacuna, una pastilla, remedio casero, qué sé yo, y ya salió. Y usted salió con ganas, con ánimo de hacer muchas cosas allá afuera, menos para buscar a Dios, menos para seguir adelante. Y esas son una de las cosas que el Señor dice: esto tengo contra ti. Así como le habla a las iglesias en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, de alguna u otra forma las iglesias le estaban fallando a Dios. Y nosotros tenemos que reconocer, hermano, que nosotros le estábamos fallando a Dios en esa área. Que no se te haga ya costumbre, no sigas ahí. Yo entiendo que hay hermanos aquí que vienen de lejos. Yo lo sé, les entiendo. Pero de vez en cuando, véngase. Pero nosotros los que estamos aquí en esta ciudad, que estamos a 4 o 5 minutos del templo, y no llegamos, principalmente a ustedes. ¿Qué estás haciendo durante las horas de culto? Yo sé que hay veces quizás tienen reuniones virtuales, actividades que hacer por sus hijos, pero no todo el tiempo. Al Señor se le sirve con todo vuestro ser. Peor aún de aquellos que tristemente descansan martes, no llegan a la oración, miércoles menos, jueves, viernes, si salí temprano al trabajo, llego hasta el domingo. Y eso, si el domingo no me llamaron a trabajar, pues ya hasta la otra. Frialdad. Estamos cayendo, hermanos, en ser domingueros, algunos, no todos. Y tenemos todavía, ay Dios mío, el descaro de venir y pararnos aquí, cuando no me he presentado a la casa de Dios algunos días. ¿Acaso estoy siendo como Saúl para que me vea? Quizás el Señor ni te ve. ¿Cuál es tu evangelio? ¿Es ese tu evangelio? ¿Llevártela suave? ¿Sin congregarte? ¿Sin orar? No estoy diciendo que los que no vienen oran, no. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Mi casa es llamada casa de oración. Y nosotros a veces entramos como Juan por su casa, para allá y para acá. En el momento que nosotros llegamos aquí a la casa de Dios, o me pongo a orar o me pongo a leer la palabra de Dios. Si no tengo nada otra cosa que hacer, a menos que sea ir al baño, ¿qué estoy haciendo en otro lado? ¿O cuál era la desesperación por llegar temprano? Me encanta cuando los hermanos llegan temprano y se ponen a orar. Principalmente los días martes. Me andan marcando el paso, pero eso me gusta porque tengo que moverle más. ¿Cuál es tu evangelio? Vamos al evangelio de Mateo, hermanos. Capítulo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo! Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron,
y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Hermanos, las 10 vírgenes representan la iglesia de Cristo. Y gran parte de la iglesia de Cristo se encuentra durmiendo espiritualmente ahora. Se encuentran en la apostasía. Y hubo un momento en que las 10 vírgenes se durmieron, hermanos. Y cuando menos se lo esperaron, llegó el novio. Asimismo, hermano, hoy eso es lo que está pasando. Cuando más despierto tenemos que estar, más nos estamos durmiendo. O tenemos en poco la venida de Cristo, o la tenemos por tardanza. Y algunos enseñan que el arrebatamiento no va a suceder. Ese no es el evangelio de Cristo. Algunos enseñan que no es necesario diezmar. Ese no es el evangelio de Cristo. Algunos enseñan que no es necesario buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Ese no es el evangelio de Cristo. Algunos enseñan que no es malo tener 2 mujeres. Ese no es el evangelio de Cristo. Algunos enseñan que el pecar o el tomarse alguna cervecita no es malo. Ese no es el evangelio de Cristo. ¿Cuál es tu evangelio? Si es que todos le decimos, pues yo creo que esto no es malo. Todo el mundo lo hace. Lo hace el pastor, lo hace el predicador. ¿Yo por qué no? Hay que poner la mirada en Cristo y sujetarnos a nuestro pastor por el buen testimonio y la palabra de Dios que nos predica correctamente. Y algunos, lamentablemente, según San Yo, no creo que sea malo. ¿Y el diezmo para qué? ¿Para qué cantar? ¿Para qué congregarse? Yo creo que Dios está en todo lugar y ahí voy cuando tenga tiempo. No. El evangelio de Jesucristo es un compromiso, hermanos. Es una entrega, es una búsqueda. Y nosotros no hemos entendido que al Señor hay que buscarle con todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Haga frío o haga calor, esté lloviendo o esté haciendo sol. Ya nomás cae una pequeña lluvia, parece que soy de papel. No voy, me voy a mojar. Ajá. Si está muy caliente, no, pues no, está muy caliente ahí. Más caliente está allá abajo. Más caliente está allá abajo. Hermanos, el evangelio es sufrido. Y nosotros no hemos aprendido a valorar lo que el Señor nos da. Queremos todo en bandeja de plata. Muchos todavía tristemente están atados. No pueden alabar a Dios con libertad. Algunos quieren venir a la casa de Dios, pero justamente cuando es hora de alistarse para venir se les da el sueño. O se ponen a ver otras cosas que no deben y se perdieron el culto. Y en cada culto hay una bendición de Dios. Y así decimos: Señor, bendíceme, prospérame. La obediencia trae bendición, hermanos. Usted no sabe cuánto sufre un pastor cuando ve que su oveja no se congrega, se queda en casa nomás por quedarse. Usted no sabe cuánto sufre el verdadero pastor. Yo sé que derrama lágrimas. No lo he visto, pero yo lo sé. Yo lo sé. Ellos están orando por nosotros. Pero más les duele cuando una oveja no quiere entrar en obediencia. Aquí la palabra de Dios nos dice: fortalecidos en el poder de Dios.
Dice, fortalecer las manos cansadas. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, aunque nos pagan a veces con mal. Nosotros tenemos que hacer el bien, principalmente a los de la familia de la fe. Afirmar las rodillas endebles, que son débiles. ¿Cómo se va a fortalecer esa rodilla? Sabemos que por medio de la oración. Físicamente tienes que hacer ejercicio para que se fortalezcan las rodillas. Y nosotros cantamos aquella alabanza, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo y subiendo. ¿Verdad? Qué hermosa alabanza. Entonces, subiendo y subiendo es que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero tal parece que no vamos ni para arriba, ni subiendo, vamos menguando, vamos descendiendo espiritualmente. Diga usted, ¿acaso tu oración es de igual manera que antes? ¿Es con la misma intensidad? La búsqueda del Señor es con la misma intensidad. La lectura de la palabra de Dios es con la misma intensidad. Solamente usted lo sabe. El que está enamorado verdaderamente de Cristo, habla de Cristo, piensa en Cristo y quiere estar todos los días en la casa de Dios. Poder de Dios. Dice la palabra de Dios, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál es? Dígalo. Que esté en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días, para inquirir conocimiento. El conocimiento no solamente se adquiere en la clase bíblica, es en todo momento. Pero no, ya di mi diezmo, ya la hice, ya estoy bien, vámonos. No, eso es parte de la obediencia. Es todo al Señor. Y sigue diciendo, decíalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Yo no sé cuál sea la razón por la cual usted mengua en la asistencia a la casa de Dios. Quizás, no lo sé. Pero sea lo que sea, el Señor nos dice, esforzaos, cobrar ánimo, despierta y vístete de poder, para que tu rodilla se fortalezca y puedas levantar esas manos santas, alabando la gloria del Todopoderoso. Y dejes de llorar por nada y puedas cantar, levanto mis manos. Porque tengo fuerzas, aunque no tenga fuerza. ¿Y qué pasa cuando levantas sus manos? Comienzo a sentir una unción que me hace aleluya, aleluya. Pero antes de levantar la mano hay que abrir el corazón al Espíritu Santo. Poder de Dios, que salga toda la rebeldía, que salga todo lo malo. Y poder cantarle, lléname de poder, lléname de poder, lléname de poder, aleluya. Hermanos, la presencia de Dios la podemos sentir en este hermoso lugar. ¿Cuál es tu evangelio? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El que sabe pagar mejor es Dios.
No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. ¿A cuántos usted ha visitado en los hospitales? Dice el Señor, parece que hay mismo dice adelante, sigue diciendo, versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿De cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Qué triste es ver, hermanos, que hay un letrero de una vida que clama por ayuda y nadie le llamó y nadie le visitó. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese es tu evangelio. Ese es tuyo. Sí, hermanos. Cada vez que yo veo que una vida necesita, pienso, el Señor me está probando. Y hay que actuar con amor, sin tocar trompeta. Y gracias a Dios que la iglesia sabe dar. Pero hay veces que también hemos fallado a Dios. Pasamos como aquel hombre que clamaba ayuda y llegó el buen samaritano. Tengamos cuidado, hermanos, y veamos en qué estamos fallando a Dios. Si usted no se dio cuenta, Dios sabe su corazón. Si usted no supo, fue porque estaba dormido o no vino ese día al culto cuando se anunció. Pero hay que estar despierto. Despierto en la palabra de Dios. Y despierto para lo que el Señor nos llama a hacer. Y poderle decir, heme aquí, Señor, haz de mí como tú quieras. Poder de Dios. Así que, hermanos, hoy, en el nombre de Jesús, usted va a salir diferente. Si usted quiere salir diferente, el Señor quiere levantarle las manos a usted, así como se la levantaron a Moisés, porque cuando no se la levantaban, Amalek prevalecía, reinaba, hacía fuerzas. Pero es necesario tener las manos levantadas delante de Dios. Y no se nos olvide lo que el Señor nos ha hablado en esta hermosa hora. Padre, he cumplido tu palabra. Dios les bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor.